Continuamos con Saber Vivir. Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con el programa Saber Vivir. Recordamos a nuestro público oyente que puede hacer sus llamadas al 225-3344 y 224-2363. Estamos hoy día con el tema la diabetes. ¡Wow! Ítala. A ver. Tengo una pregunta, doctor. Mucha gente ha escuchado que dice que la diabetes es emotiva y uno se predispone porque ya tiene los genes, la familia que tiene, finalmente me va a dar y no me cuido y tengo que seguir con mi alimentación desastrosa. Ajá. ¿Qué me podría decir sobre primero, eso? la diabetes no es emotiva. Siempre asociamos mucho, ¿no? ¿No por el estrés? Cuando estamos en la consulta, ahora vamos a ver por qué. Cuando estamos en la consulta, mira, hay hipertensos emotivos, diabéticos emotivos, colesterolémicos emotivos, no sé, entonces tratemos la emotividad de las personas. Sería divertido, ¿no es cierto? Nos vamos todos arriba. No. Acá hay que poner algo. Primero, la diabetes ya está instaurada en tu cuerpo. Esto es uno. Dos, las situaciones de estrés, las situaciones de tensión, ansiedad, hacen que tu organismo genere muchas sustancias dentro que hacen que tus niveles de azúcar se disparen. Pero también se disparan en personas que no tienen, ojo, diabetes. Vamos a poner un ejemplo. En este momento hay un terremoto. Lo más probable es que nosotros tres salgamos corriendo. Pongamos un ejemplo de que Rubén es diabético. Entonces, dentro de 5 minutos, todos nos vamos a tomar un análisis de sangre. Con el susto, te lo juro, Ítala. Rubén debe estar en 200. Tú estarás en 180 y yo estaré en 185. Entonces los tres nos miramos. Conclusión, somos diabéticos. No. Espera un momento. Ante situaciones de estrés, de tensión, el organismo libera muchas sustancias y una de ellas son sustancias adrenérgicas que tenemos nosotros y que pueden disparar nuestros niveles de azúcar en sangre. Esperemos 10 minutos. Perfecto. Yo me tomo un examen de sangre y ya estoy en 80. Tú te tomas un examen de sangre y ya estás en 80. Le tomamos el examen a Rubén y Rubén sigue en 200. Él es diabético y él dispara sus niveles de azúcar ante situaciones de estrés. Lo hacemos todos, pero nosotros tenemos mecanismos reguladores para volver nuevamente a cero. Entonces las personas que tienen diabetes, las personas que tienen hipertensión, sí, ante situaciones de estrés, estos niveles se elevan. Un diabético puede llevar a 400, 500 ante una situación de estrés, una mala noticia, el fallecimiento de un familiar. Esto es cierto, pero no es que es emotivo, no. Ahora, ¿qué sucede? Hay bombas de tiempo. Pongamos un ejemplo, a Rubén lo vamos a agarrar otra vez. Rubén potencialmente es diabético, es obeso, tiene triglicéridos elevados. Pongamos ese ejemplo, ¿no? Que Rubén es muy delgado y tiene triglicéridos muy bien. Entonces, él es una bomba de tiempo, de repente. Y en este momento tiene una mala noticia o le ocurre algo realmente serio. Pero, ¿qué sucede? Él puede reaccionar, su organismo, muy mal y hoy día se vuelve diabético. No es que se volvió diabético por la emoción que recibió, no. Él simplemente era una bomba de tiempo que ya tenía y faltaba la gota que derrame el vaso, que de repente era una comelona o de repente era una mala noticia. Eso sí también hemos visto ante situaciones de estrés fuerte. Hemos tenido inclusive pacientes. Un ejemplo muy claro, yo tuve un paciente una vez que fue secuestrado y al día siguiente se volvió diabético. Pero él ya tenía una historia no muy buena de salud. Dime, ¿y cómo un diabético entonces se puede autocontrolar? Es muy sencillo, como te decía. Tenemos que tener esta enfermedad y lamentablemente es una enfermedad que ataca a todo nivel. No hay estratos sociales, no hay hoy en día ya edades. Si bien el mayor grueso de la población va en más de 35 años, ya tenemos, como te decía, adolescentes. Entonces, tenemos que hablar con nuestro paciente para que no sea ese diabético inconsciente, sino ese diabético consciente, que él tiene una enfermedad que la controla única y exclusivamente con la comida. Él debe ir donde su médico, controlarse periódicamente, comer adecuadamente, tener un buen control con su nutricionista, con su médico, con su endocrinólogo y aprender a comer mejor, aprender a comer alimentos que le permitan vivir 100 años. No porque soy diabético ya me voy a morir o estoy condenado. Eso es mentira. El diabético 2,
que llega a inyectarse insulina o llega a deteriorar su cuerpo es porque es un diabético que no ha entendido que tiene una enfermedad que lo puede matar, pero tiene una enfermedad que si come bien sí puede vivir muchos años. ¿La diabetes tiene cura? No tiene cura, y acá también hay que ser claro, la diabetes no tiene cura, tiene tratamiento. El tratamiento número 1 y casi el 80% de la enfermedad se controla, Rubén, con la comida. ¿Y qué riesgos se corren si no hay un adecuado cuidado? El deterioro, como te decía, del organismo. Pero, por ejemplo, cuando se habla de deterioro, existen otras enfermedades como el cáncer, que a un paciente poco a poco lo va consumiendo. Pero también llega un momento, por ejemplo, en que el paciente, si tiene un adecuado tratamiento, puede liberarse del cáncer, entre comillas. Pues no sabemos si al final rebrotará o no rebrotará, pero va eliminando. En el caso de la diabetes, ¿puede haber eso? También uno tiene mejores hábitos, tiene control con su alimentación, consigo mismo, sus niveles de azúcar, y no te mata la diabetes, no te mata. Aquel diabético como te digo, que la diabetes lo mata es porque no ha entendido bien de qué se trata esta enfermedad. Bien, vamos a recibir una llamada de Ana desde La Victoria. Ana, buenas noches, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Ana. Una pregunta, lo que llama el paciente que se dice prediabético, ¿puede normalizarse y dejar la diabetes o ya eso es irreversible? Gracias. Ok, Ana, exacto. No existe la prediabetes, es decir, existen factores de riesgo que me llevan a una diabetes, pero esos factores de riesgo entran por la boca. Malos hábitos de alimentación, la obesidad, el sedentarismo, todo esto que me está llevando a la diabetes, el síndrome metabólico, puede ser corregido con mis hábitos de alimentación. Me pongo a caminar, hago actividad física, dejo de consumir algunos alimentos. Entonces, ese camino que yo estaba haciendo directo a la diabetes, pues da la vuelta 300 o 180 grados, y se regresa. Eso es lo que hay que entender. No es que yo soy prediabético, porque yo al decir eres prediabético, yo te estoy diciendo vas a hacerlo de todas maneras. Y ese término tenemos que borrarlo de la cabeza de las personas. Doctor, si la persona ya ha sido diagnosticada con la diabetes, ya tiene el diagnóstico médico, ¿cuánto debe cambiar su vida? Mucha gente ya también se dice, me acaban de diagnosticar, pero doy por perdido todas mis esperanzas. ¿Qué mensaje tenemos que darle a esas personas? Las personas tienen que entender que su vida no se acabó porque tienen esta enfermedad. Hay muchas opciones en cuanto a la alimentación. La gente, como te dije también, asocia mucho, soy diabético, no puedo comer dulce y a mí me gusta el dulce. O simplemente asociamos, yo como dulce, por eso me volví diabético. No, hay muchos alimentos, las grasas y el exceso de comidas, inclusive en algunas horas inadecuadas, también pueden elevarnos los niveles de azúcar. Comer mucho de noche, no tomar desayuno, los desórdenes alimentarios. Si yo tengo una enfermedad que me han dicho que es netamente alimentaria, la clave es la alimentación, definitivamente. Eso es lo que tenemos que ver, comer bien, comer sano, comer a nuestras horas, mantener un buen peso, mantener unos buenos niveles de azúcar con nuestro control médico, comer adecuadamente. Hoy en día el mundo de diabéticos es mucho más grande precisamente por la cantidad de diabéticos que hay en el mundo. Hay productos dietéticos, productos libres de azúcar, hay postres libres de azúcar, hay un montón de productos que no tienen azúcar y que le ayudan a compensar un poco al dulcero ese que se volvió diabético. ¿Pero realmente estos productos dietéticos cumplen esa función? Sí, cumplen la función de no tener azúcar, que es el riesgo más grande con el diabético, cuando come un elemento muy azucarado, porque genera niveles de azúcar muy rápidos en la sangre. Bien, tenemos otra llamada de Carmen desde San Borja. Adelante, Carmen, buenas noches. Buenas noches, mire, quería felicitarlo por el tema y por lo bien que le está exponiendo, y quería hacerle una pregunta. Si usted dice que no hay una diabetes emocional, entonces aquí le dicen diabetes mellitus. Yo tengo, digamos que a mi papá le decían le diagnosticaron que tenía diabetes mellitus. Y dígame, ¿cuán probabilidad tiene una persona que es delgada de tener diabetes? Porque, digamos que una persona que tiene un peso estable o mantiene un peso estable toda su vida y bueno, no hace una mayor dieta en cuanto a dulces, ¿no? Tampoco no se excede, pero ¿cuánto de probabilidad hay, por ejemplo, para una persona que tiene un peso adecuado de contraer diabetes? Ok, Carmen, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Sí, acá, por ejemplo, el tema es importante, ¿no?
el peso de las personas. Si bien la obesidad es un factor de riesgo, vemos personas también delgadas que han desarrollado la diabetes. Como te decía, lo de la diabetes emocional, ahora vamos a ver eso, la diabetes emocional o emotiva, es simplemente un término urbano, como se dice, ¿no es cierto? Es un mito. La diabetes mellitus es el verdadero nombre, la diabetes mellitus tipo 2, que le llamamos, es el correcto nombre de la enfermedad. Eso así se llama, no es que hay personas que tienen diabetes y diabetes mellitus, no, hay diabetes insulino dependiente, que es la diabetes 1, y la diabetes mellitus 2, que es la diabetes no insulino dependiente. En cuanto a lo de la emoción, como te había dicho, es en realidad un factor simplemente en fases agudas, ¿no? Determinante en algunos aspectos. No es que por la emoción yo me volví diabético. Ahora, que esas personas que son delgadas, acá hay que diferenciar dos, el flaco, ¿no es cierto? Hay personas genéticamente que son delgadas, y tú las ves, que comen mucho, comen grandes cantidades de alimento y no engordan. Es más, van a la consulta para querer ganar peso, porque en el afán de querer ganar peso comen grandes cantidades de azúcares, de grasa, pero no se están dando cuenta también de que él también corre el mismo riesgo que la persona que come mucho y es obesa, porque esta persona igual come grandes cantidades de azúcar y grasa y su organismo no es capaz de metabolizar todo. Por eso el tema de los controles es muy importante, es decir, ver también qué está comiendo una persona delgada. De repente está comiendo gran cantidad de alimentos que le han recomendado por ahí, azúcar, y al final esa persona también se puede volver diabética siendo delgada, ojo. Y ahí es mucho peor, porque imagínate una persona delgada, quitarles azúcares, grasas, va a bajar más de peso. Por eso siempre es importante mantener unos buenos controles con nuestro médico. A ver, tenemos una nueva llamada, Alejandra de Surco. Hola. Sí, adelante, buenas noches. Hola. Buenas noches. Doctor, quería hacer una consulta. ¿Se puede prevenir la diabetes tipo 1 y existe una curación para la diabetes? Ajá. Gracias. Ok, entonces, va bien. Curación. Nos quedamos con esa pregunta, ¿no es cierto, Rubén? Sí, vamos a nuestro corte comercial y luego del corte, el doctor Gerardo Buroncle contestará la pregunta de nuestro oyente.